Hola, hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados desde Tizayuca, Hidalgo. Bienvenidos sean todos a nuestro programa del día de hoy. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a otra lección más de nuestros niños amorosos. Vamos ahora para dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por esta tarde maravillosa, Padre. Gracias, Padre, por la lluvia, Padre Santo, porque sabemos que en muchos lugares, Señor, no había caído agua, no había agua, Señor, para sus sembraríos, Padre. Bendice a todas esas personas, mi Dios, que siembran, Padre, que sus cosechas, mi Dios, pueda darles, Señor Dios Todopoderoso, sus cosechas buenas, Padre. Bendícelos, Padre. Gracias, mi Dios, por tu amor, tu misericordia. Gracias por permitirme, Señor, un día más, Señor, estar delante de estos micrófonos, Padre, para honrarte, para predicar de tu palabra, para enseñar de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, maravilloso Dios, que esta clase, Padre, sea, Señor, de enseñanza para cada uno de nosotros. Dice tu palabra, mi Dios, que tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, Padre Santo, a fin, Padre Santo, de que el hombre, Señor, sea preparado para toda buena obra, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por cada niño, Padre, por cada familia representada, Señor, de cada niño, Padre. También te pido, mi Dios, por cada radio escucha, mi Dios, que se conecta, que escuchará, Señor, esta grabación, Padre, que seas tú, Señor, hablando, Señor, al corazón de cada uno de ellos, tratando con cada uno de ellos, Padre. Que esta lección, Padre, sea, Señor, de bendición, de enseñanza para cada uno de nosotros, Padre, y que no solamente seamos oidores, Padre, sino hacedores de tu bendita palabra, Padre, ya que tu palabra dice, Padre, que a ti te gusta más, Señor, la obediencia que cualquier otro sacrificio, Padre. Tú eres, Padre, el que dices, Padre, que te gusta más que obedezcamos tu palabra, Padre. Te pido, maravilloso Dios, que seas conmigo, Señor, en este momento, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el lugar en esta tarde, Padre Santo, y que esta palabra sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Pues vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Y tarea, queridos niños, tarea. Hay que leer nuestra referencia bíblica, que es Primera de Juan 1:7, Salmos 51, versículos 5 al 7 y Salmos 32:5. Y nuestro texto para memorizar, queridos niños, Jeremías 2:22, escucha. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aleluya. Ese es nuestro texto para memorizar, queridos niños. Y bueno, nuestra lección del día de hoy se llama El pecado es como la caries. Así es, queridos niños. El propósito de esta lección es enseñarnos que los pecados manchan el espíritu y el alma y el cuerpo de las personas que los cometen. Y estas manchas, queridos niños, son imposibles de ser limpiadas por el esfuerzo propio del hombre. Y así es, querido niño. Dice la palabra de Dios, ¿ah?, que no podemos nosotros, por nosotros mismos, limpiar nuestro pecado, queridos niños. Leímos en nuestro texto que nos vamos a aprender que aunque nos lavemos con la lejía, que aunque nos llenemos de jabón sobre nosotros, la mancha de tu pecado permanece aún delante de la presencia de Jehová. ¿Qué quiere decir este texto, queridos niños? Este texto, queridos niños, quiere decir que aunque nosotros, cuando cometemos faltas delante del Dios Todopoderoso y queramos tapar nuestro pecado, queramos
aparentar que somos buenas personas, que nos comportamos muy bien y damos la mejor cara para las otras personas, sabiendo que hemos cometido cosas que no le agradan a Dios y que estamos mal delante de su presencia y que nosotros queramos ser otras personas delante de las personas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nada de eso nos sirve, queridos niños, que aunque nosotros aparentemos ser buenas personas, que nos portamos bien, que somos unos angelitos, que somos unos buenos niños, ejemplares, pero en realidad nosotros conocemos nuestras actitudes, nuestro modo de comportarnos. Y dice la palabra de Dios que aunque nosotros aparentemos otras cosas, nada quitará nuestro pecado delante de la presencia del Señor, la mancha de lo que hayamos hecho, ¿vale? Nada puede borrarlo, queridos niños. No podemos hacer nada para que nosotros borremos de nuestra vida aquellas cosas, aquellas actitudes que nosotros hacemos mal delante de Dios. No lo podemos hacer, queridos niños. Porque aunque nos portemos bien, lo mejor que podamos, dice la palabra de Dios que el pecado permanece delante de su presencia. Aquello con lo que ofendimos a Dios, el Señor lo está viendo. Recuerden que delante de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, estamos desnudos, queridos niños. No hay nada oculto ante los ojos de Jehová. Nuestros pensamientos, nuestro corazón está delante del Señor. Y nada, nada hay que le podemos ocultar al Señor. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Dice su palabra que no hay nada que puede ser oculto ante los ojos de Dios. Dice su palabra también que aún nuestra palabra no sale de nuestra boca y el Señor ya lo sabe, queridos niños. Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe lo que vamos a hablar, Él sabe cuál es esa actitud que hay en nuestro corazón hacia otra persona. No podemos ocultarle absolutamente nada al Señor, queridos niños. Y en el Nuevo Testamento, queridos niños, nos enseña que la única manera de limpiarnos del pecado es creer y confiar en la obra perfecta y completa de Jesucristo en la cruz. Dice primera de Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, queridos niños, queda, ¿verdad? Claro que lo único que puede limpiar la mancha de nuestro pecado, aquellas actitudes malas que andamos arrastrando, que tenemos en nuestro corazón, solamente lo puede limpiar la sangre de Jesucristo, su Hijo es el que nos limpia de todo pecado. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Todo lo que hagamos, queridos niños, será inútil. Querer, ¿verdad? Aparentar que no hemos hecho cosas malas, que no hemos hecho cosas que le desagradan a Dios, no podemos hacer nada. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos podrá limpiar de todo pecado. Por más horrible, por más sucio que sea, el Señor lo puede limpiar. Su sangre tiene poder, queridos niños, pero solamente lo puede hacer Jesús cuando venimos ante sus pies arrepentidos, contristados, avergonzados por nuestro pecado. A Jesús no lo podemos engañar, querido niño, querido radio escucha. Jesús sabe con qué actitud estamos llegando a su presencia. Si verdaderamente estamos avergonzados, si verdaderamente estamos dispuestos a no reincidir y volver a hacer las mismas cosas que le desagradan a Jesús. Él sabe cómo venimos ante su presencia. Y cuando Él ve verdaderamente ese corazón arrepentido, ese corazón avergonzado delante de su presencia, dice la palabra de Dios que Él limpia todo pecado, por rojo que sea, por malo que sea, el Señor lo limpia. Dice su palabra que vengamos a Él y nos pongamos a cuentas con Él. Y si nuestro pecado es tan rojo como la grana,
Dice que Él lo viene a hacer tan limpio como la lana. ¿Vale? Como la blanca lana. Y dice que todos esos pecados horrorosos los avienta hasta el fondo de la mar. Y sabes, dice su palabra, que Él jamás se acordará de ellos. A veces nosotros somos los que nos acordamos de ellos. Venimos ante la presencia de Dios pidiéndole a Dios que nos limpie de todo aquello que lo ofendimos y pasan unos días y ya estamos pensando, verdaderamente me habrá perdonado el Señor. Ay, qué vergüenza. Pero dice el Señor que Él no se acuerda de todo eso. A veces somos nosotros los que volvemos a traer a nuestra mente aquellos pecados que ya Jesús limpió. Pero nosotros debemos tener esa seguridad de que Jesús dice que Él avienta, Él sepulta todos esos pecados y jamás se acuerda de ellos. Él nos ve limpios como la blanca lana, queridos niños, ¿vale? Entonces sí hay solución para las manchas del pecado. La sangre de Jesús, queridos niños. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Quién ha dejado de hacer un deporte o no ha salido a jugar con sus amigos? O tal vez han dejado de hacer algo por encontrarse mal de una muelita, porque al parecer tenían una caries que los está haciendo sufrir de dolor y no pueden salir a jugar, porque ese dolor de caries es muy, muy doloroso, queridos niños, muy molesto, que no podemos ni siquiera ver la luz del sol porque nos molesta todo por el dolor que sentimos. Y saben, lo mejor que podemos hacer en estos casos es visitar inmediatamente a un odontólogo. Así es. Así es, queridos niños. Así se les conoce a los médicos que se encargan de nuestros dientitos, ¿verdad? Debemos de ir inmediatamente para que él vea nuestro dientito. Este médico trata todo tipo de problemas dentales y hay uno muy común que trata, y me refiero a la de las caries dentales. ¿Sabes tú qué es una caries? Te explicaré. Una caries dental es un agujero que se hace en un diente y que con el tiempo puede hacerse más grande y profundo por la falta de higiene, por no cepillarnos los dientes, queridos niños. Por eso es muy importante que cuando papá o mamá nos manden a lavar los dientes, debemos obedecer porque es por nuestro bien y por el bien de nuestros dientitos. El doctor nos sugiere que nos lavemos los dientes cada que comamos, cada que comas algo, tienes que irte a lavar los dientes. Y más cuando son dulces, porque los dulces sí son muy malos para nuestros dientitos, queridos niños. ¿Vale? Entonces, debemos de hacerle caso a papá y a mamá y al doctor de los dientitos, queridos niños. Y tal vez tú me dirás, bueno, ¿y si voy al dentista y usa algún instrumento que me puede causar dolor, me dolerá mucho? Déjame decirte que a veces puede ser que sí, pero debes también de saber que el médico puede utilizar anestesia. ¿Y qué es la anestesia? Bueno, mira, la anestesia es un tipo de medicamento que duerme y que deja insensible el área que rodea todo el dientito afectado por la caries, para que el dentista te pueda perforar y pueda darle el tratamiento que necesita el dientito, sin que tú experimentes el dolor, queridos niños. Eso es lo que es la anestesia, queridos niños. Y quiero tomar como ejemplo esta situación del dientito enfermo con la caries para reflexionar y entender sobre un mal que llega a nuestra vida y que al igual que la caries nos puede causar mucho dolor. Y me refiero al pecado, queridos niños. Y sí, el pecado es como la caries, queridos niños. Así como la caries va carcomiéndose tu diente, si no le damos la limpieza y el debido cuidado al dientito, esa caries va a acabar con tu dientito tanto que pues te lo van a tener que extraer y se va a perder esa pieza de tu boca, queridos niños. Y así es el pecado es como la caries, va carcomiéndote el corazón, va carcomiéndote todos tus valores, queridos niños. Cuando empiezas a hacer cosas malas y luego cometes otra y luego otra y te vas insensibilizando del pecado. Y ya no te importa si estás ofendiendo a Dios, si estás ofendiendo a tus padres, si estás ofendiendo a tus amigos.
te va haciendo daño, va extendiéndose en tu corazón, extendiéndose en tu vida espiritual. Y también para eso hay soluciones, queridos niños, ¿vale? Mira, escucha, cuando nacemos bajo una naturaleza pecaminosa. Y esto es por causa de la desobediencia de un hombre y una mujer. ¿Se acuerdan quiénes son? De Adán y Eva. Y eso se le llama el pecado original. La naturaleza pecaminosa siempre se revela contra Dios, queridos niños. Miren, cuando nosotros nacemos y somos unos bebés y que nada más por el momento podemos tomar leche y mamá nos cuida y nos carga, nosotros todavía no tenemos conocimiento de pecado, pero una vez que conforme nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Nos vamos inclinando hacia lo malo o hacia lo bueno, ¿vale? Cuando un niño ya va teniendo 4 años, 5 años, va, ¿verdad? Sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces estamos inclinados a hacer lo malo. Y es cuando mamá nos empieza a decir, no, eso está mal, no, deja eso, estás haciendo mal, estás haciéndolo mal. No, no seas grosero. No, no hagas esto está mal, no lo debes de hacer. Entonces nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Que dentro de nuestro ser hay una parte que nos hace inclinarnos a hacer las cosas malas. Y es cuando ya empiezan los papás a formarnos, a decirnos, no, eso no debes de hacer porque está mal, ¿vale? Y eso es lo que nos hace esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, es la que se revela en contra de Dios. Si la palabra de Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres, a veces nosotros, ¿qué hacemos? En vez de obedecer la palabra de Dios, a veces, ¿qué hacemos? Desobedecemos a papá, les gritamos, inclusive hay niños que les pegan a sus papás y eso está muy mal, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos de obedecerlos. Si la palabra de Dios nos dice, que no debemos de envidiar, que no debemos de portarnos mal, ¿verdad? De, de desear lo que otras personas tienen. A veces estamos deseando lo que el niño tiene, el juguete que el niño tiene. Ay, a mí no me lo compró mi papá, yo quiero uno igual. Y empezamos a envidiar, ¿vale? Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa, queridos niños, que hay dentro de nosotros y nosotros mismos no la podemos controlar, ¿vale? Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a Dios, porque solamente con Él podremos vencer toda esa naturaleza pecaminosa, porque con la ayuda de Dios lo podremos hacer, queridos niños, porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús está dentro de nosotros, Él es más fuerte que cualquier otra cosa, Él es más fuerte que el que está fuera de nosotros. ¿Y quién es el que está fuera del mundo? Satanás, queridos niños. Y Jesús nos podrá ayudar a vencer todas esas cosas que a veces nos inclinamos a hacer mal. Si la palabra de Dios dice que guardemos nuestra boca, que de nuestra boca no debe de salir palabras corrompidas, ¿qué hacemos? Hay niños que dicen palabrotas muy feas y dice la palabra de Dios que no debemos de hacer eso, que debemos de cuidar nuestra boca, que de nuestra boca no debe de salir palabras corrompidas, queridos niños, ¿vale? Y eso es lo que hace nuestra naturaleza pecaminosa. Nos inclina a ser y a rebelarnos contra lo que Dios nos dice que no hagamos, queridos niños. Dice la palabra de Dios en Salmo 51, 5 y versículo 7. Fíjate lo que dice la palabra. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, por eso cuando nacemos en pecado, queridos niños. Por eso necesitamos, dice el salmista David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esa purificación y esa limpieza la obtenemos cuando nosotros venimos a las plantas de Jesús y le decimos, Señor, perdóname, reconozco que te he fallado, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito. Reconozco que he sido negligente en esto, he sido desobediente, te, eh, te he fallado, he sido desagradable ante sus ojos porque he hecho esto y esto.
Y el Señor dice que cuando nosotros venimos a sus plantas, Él nos limpia y nos deja más blancos que la nieve, ¿vale? Por eso Jesús vino a este mundo, queridos niños, a morir, para que de esa manera pudiéramos ser limpios y perdonados de todo pecado, para que Él pudiese quitar esa mancha del pecado que nosotros, por nosotros mismos, no podríamos quitárnoslas, queridos niños, ni porque hiciéramos cosas buenas, ni porque nos portásemos bien. Esa mancha no se borraría si no llegamos ante las plantas de nuestro Señor Jesús. Y esto sucede, queridos niños, cuando tú y yo le entregamos nuestro corazón a Jesús y lo hacemos Señor y Salvador de nuestra vida. Y es entonces que Él puede limpiar toda aquella mancha de pecado que existe en nuestro ser. Y una vez que nos limpia, dice que Él nos hace como blanca nieve. Y Él nos ve así, queridos niños. Él nos ve limpios delante de su presencia. Una vez que estamos limpios, una vez que somos limpiados con la única forma que podemos ser limpiados, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, queridos niños. ¿Vale? ¿Y qué es el pecado, queridos niños? El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Ese es el pecado, queridos niños. La mentira, el chisme, eh, la cuando quieres ser mejor que otros, la idolatría, eh, todo lo que tú te puedes imaginar, el robar, el envidiar, el no perdonar, cuando tú no quieres perdonar a alguien y guardas rencor en tu corazón, eso es pecado. El rencor, la envidia, los ojos altivos, la lengua mentirosa, el chisme, la mentira, la desobediencia. Todo eso, queridos niños, es pecado y va en contra de las normas y las reglas de Dios. El pecado va en contra del amor que Dios nos tiene. Y además, ¿sabes? Nos aparta de Dios. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, nos apartamos de Dios, queridos niños, porque Dios no tiene relación con el pecado. Cada una de nuestras acciones que hacemos malas delante de Dios, nos aparta de de la presencia del Señor. El Señor no le gusta el pecado. Él voltea sus ojos cuando hay pecado en nuestra vida, queridos niños, ¿vale? Porque cada una de las acciones que Dios nos manda hacer y no las hacemos, se convierten en pecado. Si Dios nos dice que debemos de obedecer a nuestros padres y nosotros los desobedecemos, se convierte en pecado, queridos niños. Si la palabra de Dios dice que en nuestra boca no debe de salir palabras corrompidas, palabras feas, sucias, y nosotros lo hacemos, entonces es pecado delante del Señor Jesús. Si la palabra de Dios dice, no codicies, no envidies la casa de tu vecino, el juguete de tu vecino, la ropa de tu vecino, y nosotros lo hacemos, querido niño, ¿qué estamos haciendo? Se convierte en pecado, queridos niños, ¿vale? Eso es lo que es el pecado, niño, ¿vale? Querido radio escucha. ¿Y sabes? Al igual que el descuido de una higiene adecuada de nuestros dientes y que puede provocar una caries, así también, querido niño, querido radio escucha, al descuidar nuestra relación personal con Jesús, como orar, leer la Biblia y el no congregarte en la iglesia, eso va siendo, ¿verdad? Como la caries, se va extendiendo y va dañando el dientito. Y también al no hacer esto nosotros continuamente, queridos niños, y al dejarlo de hacerlo, ¿qué pasa? Nuestro corazón se enferma, va llenándose de todo aquello que nos empuja a pecar contra Dios. Mira, cuando nosotros dejamos de orar, es como la caries. Cuando tú dejas de lavar tus dientitos,
¿qué pasa? La caries se va extendiendo, ¿verdad? Si no le das la limpieza, se va extendiendo esa caries y va dañando tu dientito. Así también nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Si nosotros dejamos de leer, de orar, de tener contacto con Dios, de platicarle al Señor todo lo que nos sucede, Él siempre tiene sus oídos atentos a nuestras oraciones. A Él le gusta oírte cuando le cuentas cuando te va bien, o cuando las cosas van mal, o cuando estás enfermo, o algún problema que tengas. Él siempre está dispuesto a escucharte y para ayudarte en cualquier problema que tengas, querido niño. También cuando dejamos de leer la Biblia o de escuchar nuestro discipulado, queridos niños, estamos dejando que nuestro corazón se enferme. Cuando dejamos de ir a nuestra congregación, a la iglesia, a nuestra escuelita bíblica, a Semillitas de Jesús, también nuestro corazón se va a empezar a enfermarse, a llenarse de cosas que no debe de llenarse, ¿vale? A veces se llena de flojera, de envidia, de desobediencia. Y entonces, cuando el corazón se empieza a llenar de eso, entonces nos empuja a pecar contra Dios, ¿vale? Entonces, al igual que la caries, queridos niños, debemos también nosotros cuidar nuestra área espiritual. ¿Y cómo la debemos de cuidar? Así como cuidas tus dientitos, el lavarte cada momento, cada... ¿Cuántas veces comemos? 3 veces al día, ¿verdad? ¿Y cuántas veces debemos de leer? ¿Se acuerdan aquella lección de Daniel que vimos? ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día, ¿te das cuenta? Y también nosotros debemos de orar 3 veces al día. O dice la palabra de Dios, orad sin cesar. No quiere decir, ¿verdad?, que oremos todo el tiempo y que no hagamos nuestras actividades por estar orando. No, porque podemos orar cuando vamos caminando, podemos orar cuando estamos en la escuela, podemos orar en el camión, podemos orar en el carro. En todo momento, cuando de repente nos suscite un problema, podemos acudir a Dios en oración, queridos niños. Y eso no lo debemos de dejar. Así como no debemos de dejar de lavarnos nuestros dientes, tampoco debemos de dejar de hacer la limpieza de nuestra alma espiritual, que es el orar, que es el leer la Biblia, que es el congregarte, que es obedecer a las reglas de nuestro Dios Todopoderoso. Si dejamos de hacer todo eso, entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo calientito. La caries se extiende. Así nosotros empezamos a ver en nuestra vida tentaciones, cosas malas que empezamos a albergar en nuestro corazón y entonces nos empujarán a pecar contra Dios, a empezar a que Dios se desagrade de todo lo que hacemos mal. Mientras nosotros nos mantenemos orando, leyendo su Biblia, congregándonos en la iglesia, pues el pecado se va a mantener lejos de nuestra vida y no va a dañar nuestro corazón, queridos niños, ¿vale? Por eso es importante estar cerca de Dios, queridos niños. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Te das cuenta? Dice la palabra de Dios que Él nos limpia. Cuando venimos delante de su presencia, contristados, avergonzados por lo que hayamos hecho, dice Él, ¿verdad? Que nos limpia de todo pecado. Y nosotros quedamos limpios de pecado. Quedamos limpiecitos como la blanca nieve y ya estamos justificados delante del Padre, delante de Dios. Y cuando Dios nos ve, ¿verdad? ¿Qué ve? Ve el sacrificio de su Hijo que hizo por nosotros, de su sangre derramada en nosotros. Ve su sangre cubriéndonos, porque Jesús ya nos limpió, ya somos limpios, ¿vale? Pero en el transcurso del caminar de nosotros, pues probablemente podemos resbalarnos, ¿verdad? Y podemos cometer, ¿verdad?, alguna infracción delante de la presencia de Dios. Y dice el Señor, ya están limpios, pero, si alguna ocasión caes en algo, ¿verdad? O de repente te resbalas y desobedeces a tus padres,
o de repente te gana la envidia y envidias algún juguete, pero si recapacitas inmediatamente y dices, no, 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 eso no puede tener en mi corazón porque Jesús dice que no debo de envidiar, que no debo de hacer esto, o que si ya desobedeciste a papá y a mamá, dice, abogado tienes para con el Padre. Ve y dobla rodillas y pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname, perdóname. Te fallé, Señor, pero perdóname, límpiame, Señor. Y Jesús, por supuesto, que te dice, está bien, estás perdonado, ya estás limpio nuevamente, ¿verdad? Y te da nuevamente su perdón, te perdona. Así como nuestros dientitos necesitan que el dentista les realice una limpieza para evitar la caries, ¿verdad? Dicen que hay que ir 3 veces al mes o algunas ocasiones en el mes, durante el mes, algunas citas con el dentista. Y a veces el dentista, cuando mamá te lleva, hay veces que te hace una limpieza profunda, te echa fluoruro, te pone tu boquita limpia para que tus dientitos se mantengan sanos y fuertes. Así como también en casita, tú tienes que hacer lo tuyo, tienes que tallártelos 3 veces al día o cada que comas algo, ¿verdad? Así el dentista. Cuando vas a tus citas periódicamente, a veces no nada más se va a que nos tapen una muela o que nos extraigan una muela o que nos sacan algo sobre la muelita, que nos pongan alguna amalgama, alguna situación, no solamente vamos a eso, también a veces se va para que el dentista nos haga una limpieza profunda de nuestra boca, nos quite todo aquel sarro que ya se pegó, que no pudo quitar el cepillo de dientes, nos limpian muy bien nuestros dientes, nos ponen fluoruro, nos dejan muy limpiecita nuestra boca para que nuestros dientitos crezcan fuertes y sanos, limpios, ¿vale? Así también nosotros, en el área espiritual, necesitamos que Dios nos realice una limpieza profunda en nuestro corazón. Por eso, cada vez que venimos delante de Él en oración, debemos de pedirle que nos limpie. Y así estaremos libres de que se nos adhieran también cualquier pecado, ¿vale? Así como vamos al dentista para que nos haga una limpieza, también es necesario que cada que nosotros eh, doblemos rodillas, oremos ante Dios, pues le pidamos a Dios perdón por alguna otra cosa que hayamos hecho delante de su presencia y que probablemente no nos dimos cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros nos arrodillamos y estamos delante de la presencia de Dios, debemos de decirle, Señor, perdóname si te ofendí con la vista, si te ofendí con mis manos, si te ofendí con alguna mueca, si te ofendí en palabra o en hecho, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, y límpiame. Límpiame con tu sangre preciosa y perdóname si lo hice. Perdóname, límpiame. Cada que venimos delante de Dios, es necesario que Dios haga una limpieza profunda en nuestro ser. ¿Verdad? Porque a veces, pues, andamos en la calle y puede salirnos alguna palabra que no debemos de decir y nos arrepentimos por el momento y decimos, perdón, Señor, perdón, perdón, no debí decir eso, o no debí de tener esta actitud con mi compañero, o no debí de haberle contestado así a mi mamá. Y durante el día podemos fallarle al Señor 1, 2, 3 ocasiones. Y cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, el Señor hace lo mismo que hace el dentista. Hace una limpieza profunda de nuestro corazón y dice, sí, no te preocupes, a ver, vamos a limpiar esa pequeña manchita para que no se siga extendiendo. Y el Señor te limpia y te dice, ándale adelante, tú puedes, resiste a la tentación, hijo, tú puedes, sé fuerte y valiente. Guarda tus labios, querido hijo mío. Guarda tus pies de no caer en esto. Guarda tus manos de no tomar lo que no es tuyo. Guarda tu mente, hijo. Guarda tus ojos. Fíjate lo que miras. Fíjate lo que haces. Fíjate lo que hablas.
Y el Señor hace esa limpieza profunda cuando venimos a sus plantas a darle las gracias por lo que nos ha dado, por lo que nos ama, por lo que pudimos tener en casa, por lo que puso en nuestra mesa, pero también nunca debemos de olvidarnos de pedirle perdón por algo que hayamos cometido. A veces lo hacemos sin querer o a veces conscientemente, inconscientemente, y por eso, así como vamos al dentista que nos haga la limpieza, cada que vengamos a los pies de Cristo, debemos de decirle, Señor, si hay algo que hice y que te ofendí, Padre, ya sea en palabra, con mi vista, con mis manos, con mis pies, Señor, perdóname. Perdóname y limpia mi corazón, Señor. Límpiame, Padre. Quiero estar limpio delante de tu presencia. Que no haya nada, nada que me aleje de tu presencia, Señor. Que no haya nada que voltee tu rostro, sino que siempre, Padre, pueda acercarme delante de ti porque estoy limpio, Señor. Y el Señor lo hará, queridos niños, ¿vale? Por eso debemos siempre venir con esa actitud a Jesús para que Él limpie nuestra vida. Porque muchas veces cuando desobedecemos a Dios y pecamos, las consecuencias de nuestras acciones, queridos niños, contrarias a la voluntad de Dios, comienzan a aparecer. Y es ahí cuando pasamos por momentos muy dolorosos. A veces se nos hace fácil, ¿verdad? Hacer cosas, se nos hace fácil mentir, se nos hace fácil hacer cosas detrás de mamá o papá a fin que nadie me está viendo y lo hago. Pero las consecuencias de esas acciones, queridos niños, tarde o temprano, tarde o temprano tendrán sus consecuencias, ¿vale? Tarde o temprano tendrán sus consecuencias y entonces pasaremos por momentos muy dolorosos. Por eso debemos de tener mucho cuidado, queridos niños. ¿Sale? Pero, ¿sabes? Hay una gran noticia, que así como el dentista puede aplicarte anestesia, ¿verdad? A tu dientito, para que no sientas el dolor y pueda trabajar el dentista. Asimismo, nuestro Dios, con su perdón, nos ayuda a que nuestras circunstancias sean menos dolorosas, queridos niños, ¿vale? Cuando nosotros estamos sin Jesús, cuando nosotros vivimos sin Jesús y vivimos en este mundo, todas las situaciones que pasamos son muy dolorosas, muy estresantes, y hay veces que hay gente que llega hasta quitarse la vida porque no encuentra solución a sus problemas. Porque no puede con los problemas que que se ha encontrado, ¿verdad? Y a veces todas esas cosas que tiene esa persona que llega hasta quitarse la vida, pues fueron el resultado de una decisión mala, y esa otra decisión mala trajo otra decisión, y esa decisión, y fue llenándose y haciendo una pelotota tanta que lo ahogaron y que lo único que pudo hacer es quitarse la vida por la puerta más falsa, ¿eh? Y a veces estamos en este mundo así, pero cuando venimos a Jesús, cuando venimos a sus plantas, cuando le hacemos Señor y Salvador de nuestra vida, hay alguien que ahora está a nuestro favor. Y cuando Él nos perdona y cuando Él y ya estamos del lado de su familia, porque recuerden que cuando nosotros venimos a su presencia y Él nos limpia y nos perdona de todas las cosas malas, Él nos transforma y llegamos a ser una nueva criatura. Y cuando nos hace una nueva criatura, también pasamos a ser hijos de Dios. Y ya tenemos quien vea por nosotros, quien nos cuide. ¿Quién se haga cargo de nuestras decisiones, de quién se haga cargo de nuestras provisiones? El Señor siempre va a estar presente cuando lo necesitemos. Y cuando entonces pasamos a formar parte de la familia de Dios, entonces todas esas cosas que antes pasábamos en el mundo, entonces ya las sentimos livianas. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos da valentía, Dios nos da fortaleza, porque junto con Él todas las cosas son más fáciles, ¿vale? Él nos da paz, Él nos da seguridad, Él nos ayuda
a tener actitudes mucho mejores, a detenernos a hacer cosas que no debemos de hacer, porque ahora tenemos uno más poderoso que el que está afuera, porque el que está afuera, que es Satanás, siempre nos va a orillar a hacer cosas más malas y nos va a orillar a hacer cosas que nos lastimen. Pero cuando estamos del lado de Dios, Él se hace cargo de nuestra vida y nos da, ¿verdad? Sujeción. Podemos sujetar todas aquellas cosas que nosotros, cuando no teníamos a Jesús en nuestra vida, no podíamos sujetarlas, ¿verdad? No podíamos sujetar nuestro carácter, no podíamos sujetar nuestra boca, pero con Jesús todo es distinto. Cuando estamos del lado de Dios, Él hace que las cosas sean pasadas, ¿verdad? Que nosotros podamos tener paz aún en medio de las circunstancias, aún en medio de lo que estemos pasando, podamos decir, yo confío en ti, Señor, sé que voy a pasar esto, estoy en problemas, pero sé que me ayudarás, abrirás una puerta y sé que tú estarás conmigo en ese problema, que no estoy solo, que tú estás conmigo, que vas conmigo, que me sostienes de mi mano y que no me dejarás caer y que me ayudarás a pasar este trago amargo. Y entonces, ¿verdad? Dice que Dios, con su perdón, nos ayuda a que todas nuestras circunstancias sean menos dolorosas. Así como el dentista cuando trabaja con nuestra muelita y pone anestesia para que no sintamos dolor, así también Dios nos da paz, nos da tranquilidad para que podamos pasar esos momentos dolorosos de la mejor manera. Puede ser que perdamos un ser amado, ¿verdad? Y Él nos va a ayudar a enfrentar esa situación. Él nos va a dar paz en medio de la tormenta. Él nos va a dar paz, nos va a dar gozo en medio de toda situación. ¿Vale? Gloria a Dios. Mira, la Biblia habla de aquel que encubre su pecado y que éste no prospera, ¿vale? Aquel que encubre su pecado, dice la palabra de Dios, que nunca prosperará. Por eso es necesario que cuando vengamos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, siempre, siempre, por tan feo que sea lo que hayas hecho, siempre lo confieses ante Dios. Que no te quedes con nada, con nada. Que abras tu corazón, que tengas esa plena seguridad de que Dios te escucha y te va a entender. ¿Vale? Por fuerte que sea lo que hayas hecho, Jesús puede perdonarlo. Para Él no hay nada imposible. Tú puedes llegar a las plantas de Dios y confesarle todo lo que hayas hecho malo, por lo malo que hayas sido. No puedes guardarte nada, no puedes encubrir ningún pecado, porque dice la palabra de Dios que si nosotros encubrimos, si nosotros guardamos algún pecado que no queremos decirle a Dios porque, ay, me da vergüenza decírselo a Dios, dice que no prosperaremos. Él quiere que seamos sinceros, que le abramos nuestro corazón y le digamos, mira, he hecho esto y esto y esto y esto y esto, Señor, estoy avergonzado. Perdóname, límpiame, límpiame, Señor. Límpiame de todos y si hay algún pecado oculto que no me acuerde, Señor, recuérdamelo porque quiero que me limpies totalmente, Señor. Porque aunque nosotros queramos ocultar algún pecado, queridos niños, Él todo lo sabe. Así que siempre al estar delante de Él, lo primero que debemos hacer es decirle en qué le hemos fallado, con toda honestidad, queridos niños. Y luego decirle que necesitamos de su perdón, que necesitamos que nos limpie, que limpie nuestro corazón. Hagamos nuestras las palabras del salmista David. Mira, dice Salmos 32:5. Dice David, decidí confesar todos mis pecados. No escondí ninguno, ninguna de mis culpas. Y decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste. Siempre que confesemos todo lo malo que hemos hecho, nuestros errores, nuestras fallas al Señor Jesús, Él siempre las perdonará, queridos niños. Pero siempre debemos de ser sinceros. No debemos de ocultarle nada al Señor, porque Él lo sabe todo.
Él lo sabe todo. Aunque tú no se lo digas, Él lo sabe. Y dice la palabra de Dios, que si no lo decimos, no prosperaremos nunca. Dice, todo aquel que encubre el pecado en su corazón, en su vida, nunca prosperará. Porque ahí está eso. Y mientras haya pecado, no puede el Señor mirarnos, queridos niños, porque Él no tiene relación con el pecado. Es necesario que nosotros vayamos y que verdaderamente le digamos con lágrimas, con vergüenza, ¿verdad? Señor, perdóname. Tengo vergüenza, te ofendí en esto. Fui grosero con mi maestra, fui grosero con mis padres. Hice esto que no debí de haber hecho, Señor. ¿Qué crees? Que tomé esto que no era mío, Señor, pero mañana lo voy a regresar. Mañana se lo voy a regresar a mi compañerito, pero perdóname, Señor. Limpia mis manos, Padre, que no hagan esto, Señor, porque yo sé que que te duele que yo haga esto, Señor. Yo sé que te desagrada, Padre. No permitas, mi Dios, que lo vuelva a hacer. Dame fuerza, Señor, para que no pueda volver a hacer esto que te desagrada, Señor. Y Él siempre va a estar dispuesto, querido niño, querido radio escucho, a perdonarte, siempre y cuando vengamos contristados, humillados, avergonzados de lo que hayamos hecho y nunca ocultarle absolutamente nada. Por muy feo que sea el pecado, el Señor lo borrará, lo limpiará y lo arrojará hasta lo más profundo de la mar. Y dice que Él nunca se acordará de él, porque lo que Él limpia, limpio será, queridos niños. ¿Vale? Eso es importante, los niños. Siempre, siempre estar buscando la presencia de Dios. Recuerden, ¿verdad? Que debemos de cuidar nuestro corazón como cuidamos nuestros dientitos, queridos niños. ¿Vale? Así que comienza desde hoy a crear una disciplina en cuanto a tu higiene dental y solo así, queridos niños, evitarás que se desarrollen las caries y evitarás, ¿verdad? El dolor que causan estas caries. Y de la misma manera, querido niño, querido radio escucha, recuerda que debes, ¿verdad? De mantener, limpiar a diario nuestro corazón, ¿vale? De la misma manera debemos de mantener limpio nuestro corazón delante del Señor. Y solo así, querido niño, querido radio escucha, evitaremos contaminarnos con el pecado y debemos de recordar siempre mantenernos libres de caries, pero sobre todo alejados del pecado, queridos niños, ¿vale? Alejados de la tentación, porque el enemigo siempre va a querer que caigas, el enemigo siempre va a tentarte, pero dice la palabra de Dios que si nosotros estamos con Jesús y resistimos la tentación, dice que huirá de nosotros el enemigo. Cuando tú seas, dice la palabra, sé fuerte y valiente, esfuérzate. Recuerda aquel texto que ya nos aprendimos de Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque siempre el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en la escuela, en la calle, en tu vecindario, en tu casa, en donde te manejes, en casa de tus abuelitos, en casa de tus tíos. Él siempre estará contigo y siempre te fortalecerá y siempre te ayudará a resistir la tentación. Pero también depende mucho de nosotros, queridos niños, porque no todo lo va a hacer Dios, no todo lo va a hacer Jesús. Tenemos que poner de nuestra parte, resistir la tentación. Cuando un compañerito te invita a hacer algo que tú sabes que eso le desagrada a Dios, pues debes de ser fuerte y decirle, no, porque esto le desagrada a Dios. Mira que vamos a irnos de pinta y no vamos a entrar a la clase. No, 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 no. Eso no, porque a Dios no le desagrada, porque eso le desagrada a Dios. Y Él lo está viendo, ¿vale?
Aunque no te vean tus padres, aunque no te vea tu maestro, pero Dios, recuerda que sus ojos están en todo lugar, querido niño, ¿vale? Y también nosotros debemos poner nuestra parte. Resistir, resistir. Y cuando la tentación sea más fuerte que nosotros, pues a orar, a orar. Señor, ayúdame a resistir esto, ayúdame a resistirlo, Señor, porque en mis fuerzas no puedo, Padre, pero en tus fuerzas podré, Señor, si tú me sostienes, si tú me das fuerza. Y Él te dará la fuerza para resistir aquello que te cuesta trabajo dejar o aquello que te cuesta trabajo no hacer. ¿Eh? Pero tenemos que poner también de nuestra parte, ¿vale? Así como para poder tener nuestros dientitos limpios, fuertes y sanos, tenemos que hacer de nuestra parte, cepillarnos nuestros dientes. Y así también nosotros debemos estar cerca de Dios, darle su limpieza a nuestro corazón. ¿Cuál es la limpieza? ¿Lo recuerdas? Orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, escuchar tu discipulado, ¿verdad? Discipularte, es necesario discipularte. Es necesario discipularte, querido niño, querido radio escucha, porque en el discipulado vas a aprender muchas cosas, ¿vale? Vas a aprender detalladamente qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios no le agrada, qué es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que vas a estar aprendiendo. Has aprendido muchas cosas con tu discipulado, hemos aprendido muchas cosas, ¿cierto? Por eso es importante conectarse para que no dejemos de aprender, porque solamente así estaremos firmes en el camino de Dios. Solamente así no le fallaremos a Jesús. Solamente así estaremos fuertes delante de la tentación. Solamente así no caeremos en la tentación, queridos niños. Por eso es importante leer la Biblia, porque en ella vamos a saber, dice la palabra de Dios, siempre recuerda que la palabra nos va a enseñar a instruirnos, a corregirnos, a aprender de su palabra, queridos niños, a instruirnos, a corregirnos, a enseñarnos, ¿vale? Por eso es importante que tengamos también bien, ¿verdad? Bien recordado en nuestra mente que debemos de orar, leer la Biblia, escuchar mi discipulado, discipularme. Es importante, queridos niños, ¿vale? Entonces, hoy aprendimos, ¿verdad? Que es necesario cuidar nuestra vida espiritual, ¿vale? Y también cuidar nuestros dientitos, ¿vale? Esa fue nuestra clase del día de hoy, querido niño, querido radio escucha. Vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, muchas, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por lo que hoy aprendimos. Hoy aprendimos que es necesario guardar nuestro corazón. Hoy aprendimos que es necesario no dejar de orar, de leer la Biblia, de congregarnos en la iglesia para adorarte, para aprender de ti, Señor. Hoy aprendimos que es necesario buscarte, confesar, Señor, cuando te fallamos, Padre. Hoy aprendimos también, Padre, que nada, absolutamente nada de lo que yo haga borrará mi pecado. Nada. Ni porque lo oculte, ni porque ponga una cara bonita, una sonrisa en mi boca, me presente delante de los demás como el niño más obediente, como el niño más amable, pero dentro de mi corazón hay pecado. Eso no limpiará mi pecado, sino que estará delante de tu presencia, Señor. Aprendimos que solamente lo que puede limpiar la mancha del pecado es tu sangre preciosa derramada en la cruz, Padre. Y que solamente llegando a tu presencia, contristo y yo humillados delante de ti y aceptándote como nuestro Señor y Salvador,
tú podrás, Señor, limpiarnos y dejar nuestro corazón como blanca lana, Padre, pero solamente llegando a tu presencia, y que no debemos de ocultarte absolutamente nada porque tú todo lo sabes, Señor. Tú todo lo sabes, Padre. Aún las palabras que aún no salen de nuestra boca, Padre, tú las sabes, Padre. Sabes nuestros pensamientos, sabes nuestras intenciones, Padre. No podemos ocultarte absolutamente nada. Por eso es necesario estar siempre conectados con la fuente de vida, con la fuente de agua viva. Por eso es importante conservar nuestro corazón limpio, conservar nuestro corazón alejado de la tentación, alejado de las palabras feas, porque también tu palabra dice que debemos de guardar nuestra boca de palabras obscenas, de palabras corrompidas. Es necesario guardar nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros pasos, nuestras manos. Señor, te pedimos, mi Dios, que tú seas con nosotros, Padre, que nos des la fuerza, que nos des, Señor, fortaleza para poder estar firmes en tu palabra y que en cuanto nosotros nos sintamos débiles, inmediatamente vengamos a la fuente de vida en la cual recargaremos, ¿verdad? Las fuerzas, y tú nos sostendrás y nos levantarás y nos dirás, adelante, esfuérzate y sé valiente. Señor, ayúdanos día a día. Sosténnos con tu brazo fuerte, Padre, y ayúdanos, Padre, en cada paso que demos, Padre. Que cada día, Señor, busquemos tu rostro, que nunca nos apartemos de ti, Señor, para que la tentación esté lejos de nuestra vida, para que el pecado no vuelva a nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra siempre nos trae enseñanza, siempre nos trae instrucción, siempre nos trae que tú nos corriges, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Te pido por cada niño, Señor, que tú seas en la vida de cada niño, Señor, que tú sigas trabajando, Señor, día a día, Señor, en la vida de cada niño, Padre, en la vida de cada padre, en la vida de cada madre, Señor, que tú seas con ellos, Padre Santo, y asimismo te pido por cada radio escucha, Padre, y por cada una de las personas, mi Dios, que escuchará esta grabación, Padre, que tenga un encuentro personal contigo, Señor, que pueda entender, Padre, que tú eres el único, Señor, que puede perdonar, que tú eres el único que puede limpiar su vida, que tú eres el único que puede transformar vidas, que tú eres el único, Señor, que puede hacer algo por nuestra vida, Señor. Señor, ayúdalos, Padre, y que puedan tener un encuentro contigo personal, Padre. Gracias, Padre. Te pedimos que nos despidas, Señor, de este lugar, pero nunca de tu divina presencia, Padre, porque tú sigues con cada uno de nosotros, Padre. Tú estás en todo lugar, Padre Santo, tanto viendo a los buenos como a los malos, Padre. Gracias te damos, maravilloso Dios, por lo que hoy aprendimos, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Caí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por Facebook y por YouTube, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde, queridos niños, y sigan pasando una excelente tarde. Bye. Bendiciones.